Yo era la hija legítima de la familia Holden. Al crecer, quería mucho a mi sabio y valiente hermanastro, Callum Smith, el General. Soy extrovertida, pero tiendo a ocultar mis sentimientos en lo más profundo de mi ser. Por desgracia, alguien con malas intenciones lo descubrió y reveló a todo el mundo mis sentimientos hacia mi hermanastro. Todos me acusaron de ser desvergonzada e incluso mi padre me regañó, diciendo que había deshonrado a nuestra familia Holden. Mi hermanastro, que solía ser amable, de repente se volvió frío y me entregó al subgeneral del ejército para que me castigara. 3 años después, se acordó de mí y me trajo de vuelta. Me preguntó si todavía sentía algo por él y yo solo negué con la cabeza. No fue hasta que vio mis cicatrices y mis chupetones por todo el cuerpo cuando de repente comprendió que sus soldados me habían utilizado y se habían aprovechado de mí contra mi voluntad. En ese momento, sus ojos se abrieron con asombro y empezó a arrepentirse de todo. Parte 1. En mi tercer año como lavandera en el campamento militar, mi hermanastro, Callum Smith, envió a alguien a recogerme aquí. Han pasado 3 años. ¿Cómo ha aprendido Veralearnet modales? De todos modos, trae la mañana para el banquete de cumpleaños de mamá. Esas fueron las palabras exactas de Callum, cuando los sirvientes de la familia Holden vinieron a buscarme. Estaba lavando la ropa de un grupo de soldados. Tuve que soportar lavar toda la ropa manchada de sudor, lote tras lote, durante 3 días. Fue bastante agotador, pero no tenía otra opción. Era lo que debía hacer. Era diciembre, en una fría temporada invernal, y el entorno era demasiado frío. Si no hubiera lavado rápidamente, el agua ya se habría congelado, así que tuve que sumergir mis manos en agua fría todo el día. Mis manos ya estaban cubiertas de congelación, hinchadas y doloridas, aunque trabajaba sin descanso todo el día. El sargento Henry Sanders, que me supervisaba, no dejaba de insultarme y gritarme como si no estuviera haciendo nada. ¿Quién te crees que eres para comportarte como una princesa? No eres más que una condenada. Así que más te vale trabajar o lo pagarás. Tú lo has elegido. Henry siempre me gritaba así. Hace 3 años, Callum me envió a Henry para que me supervisara. Le ordenó que fuera duro conmigo. Henry era el único sargento que supervisaba mis tareas aquí en el campamento militar, pero muchas veces estaba tan agotada que casi me desmayaba, mientras yo hacía todas mis tareas. Henry se sentaba a un lado, comía aperitivos y me reprendía cuando no estaba contento, por mucho que quisiera ser perezosa. Tampoco quería que me destrozaran la piel. Bueno, no me preocupaba eso. Solo pensaba que se enfadaría y descargaría su frustración sobre mí, y que dejaría de pegarme una vez que se calmara. Sin embargo, se negaba a ayudar con la colada, ni siquiera dudaba en usar el látigo, lo que me provocaba heridas en la piel. Todos pensaban que habían golpeado demasiado fuerte y temían que el general Smith, mi hermanastro, los castigara. Sin embargo, Henry sonrió con desdén, sin mostrar ningún temor. Henry exclamó: el general confesó que lo mataron por la desobediencia de esta mujer. Vamos, no nos perseguirá, nunca sucederá. Esa fue una de las razones por las que trabajé más duro todo el día, para evitar que me hicieran daño. Cuando alguien me entregó un mensaje diciendo que Callum vendría a recogerme y me llevaría de vuelta a la mansión Holden, pensé que era una broma de los soldados para que yo tuviera la esperanza de escapar de ese infierno. Bueno, solían comportarse así antes, así que no los tomé en serio. Incluso me rasgaban la ropa como chacales, lo que solo me hacía llorar y gritarles a todos que se detuvieran. Pero fue en vano. Ninguno de ellos se atrevía a escucharme. Si mi hermano me lleva de vuelta, todos ustedes morirán de forma miserable, les grité frustrada. Sin embargo, solo se rieron a carcajadas, como si lo que les había dicho fuera una broma divertida. ¿Todavía crees que eres importante cuando vuelvas a la mansión Holden? Eso nunca sucederá. Despierta. El general Smith te ha abandonado aquí, como prostituta militar durante mucho tiempo y todavía quieres volver. Se burló uno de los soldados, mofándose de mí. Todos continuaron burlándose de mí mientras empezaban a rasgarme la ropa y sus subordinados no intervinieron en absoluto. Mírala, ya ha estado con nosotros. ¿Por qué no ha venido su hermano a recogerla? Añadió uno de los soldados que estaba al lado, burlándose de mí, con todo lo que me habían hecho. Perdí la voz. Solo las lágrimas brotaban de mis ojos. Después de que se marcharan, me envolví bien con mi ropa y pensé que pronto enfrentaría mi muerte. Desde entonces, nunca más lo miré de la misma manera que antes. En el momento en que me di cuenta, dejé de referirme a él como mi hermanastro mayor y de mencionar a Callum. Esa fue una de las razones por las que cada vez que oía su nombre, me sentía un poco extraña, ya que había olvidado que lo conocía. En un abrir y cerrar de ojos, cuando volví en mí, vi a Henry pasando por delante mientras comía unos panqueques. Poco después de que se diera cuenta de que había dejado de trabajar, agarró el látigo, dispuesto a golpearme una vez más. Antes de que Henry pudiera cometer tal crueldad,
Vio a los sirvientes de la mansión de la familia Holden y, sorprendido, no siguió adelante. Una vez que Henry entendió el motivo de su visita, no tuvo más remedio que saludarlos respetuosamente. Miren, Vera está un poco sucia y desaliñada. Esperen a que la criada la limpie y luego volveré con ustedes, dijo Henry. Con eso, Henry me llevó de vuelta al campamento militar y ordenó a alguien que preparara agua caliente para que me bañara. Cuando su mirada se apartó de mi rostro, percibí un atisbo de deseo en sus ojos. Se acercó a mí para desvestirme, pero intenté evitar que sus manos me tocaran. Sin embargo, me aterrorizó su fría mirada, lo que me hizo detenerme. Sin otra opción, le permití que me desvistiera. Vamos, solo eres una lavandera, ¿y aún así vas a fingir ser noble y casta? ¿Me estás tomando el pelo? Se burló Henry con una sonrisa burlona. Ya que te vas, sírveme por última vez. Me sentía como una marioneta, atrapada en el campamento militar, dejando que me dieran órdenes y me hicieran lo que quisieran. Aunque no me gustara, estaba furiosa y avergonzada, pero no tenía más remedio que hacer lo que Henry me pedía. Cuando los sirvientes de la mansión Holden me subieron al carruaje, ya me había cambiado y llevaba un traje limpio. Aún así, apenas bastaba para ocultar las cicatrices de mi cuerpo. Antes de que los sirvientes y yo nos marcháramos, Henry me agarró del brazo. Me recordó fríamente: Vera, ya sabes lo que se debe y no se debe decir. Si el general Smith descubre lo que te hemos hecho, espera a ver lo que podemos hacer. Esto es una advertencia. No tuve más remedio que asentir. Cuando llegamos a la mansión Holden, dudé en bajar del carruaje sin que los sirvientes me lo recordaran. En cuanto Hazel Brown, una criada, me vio respetar a los sirvientes de la mansión Holden, no pude evitar sollozar. Me entregó el espejo para que pudiera ver mi rostro. Mi señora, debe de haber sufrido mucho en los últimos 3 años. ¿Cómo ha llegado a estar así? La sirvienta estaba preocupada mientras miraba el reflejo del espejo. Parecía completamente sin vida. Mi rostro se había adelgazado tanto que casi había perdido toda su carne. Aún así, intenté esbozar una sonrisa. Por mucho que lo intentara con alegría, mi expresión seguía siendo algo amarga. El general Smith está aquí, anunció alguien en voz alta, señalando los pasos de Callum que se acercaban. Empecé a sentirme nerviosa, como si mi corazón casi se hubiera detenido. Habían pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. Cada vez que soñaba a medianoche, el rostro de Callum me asustaba. En ese momento, mis preocupaciones quedaron al descubierto ante el público. Bueno, alguien había sobornado a la criada que estaba a mi lado y había montado todo el drama. Todo el mundo sabía la admiración que sentía por mi hermano. En ese momento, Callum ya tenía el rostro frío. Frunció el ceño y me miró con una expresión distante y disgustada. Sentí como si mi admiración por él fuera algo sucio, algo que no podía soportar ver. Después de eso, ni siquiera me dirigió una mirada. Dijo: Vera, como hija legítima de la familia Holden, eres demasiado desvergonzada. Es realmente repugnante, incluso después de 3 años. Esas palabras seguían sonando como un veredicto de culpabilidad, llenándome de vergüenza cada vez que pensaba en ellas. En cuanto Callum se acercó a mí, palidecí. Hace 3 años, cuando me sentía demasiado limpia, él me veía tan sucia y repugnante como el infierno. General Smith, esta sirvienta se ha dado cuenta de su error. He reflexionado sobre mis errores en el ejército durante 3 años. He aprendido las reglas durante 3 años y conozco todos los deberes. Nunca volveré a pensar en Sander. Por favor, perdóneme, general, dije. Hazel suspiró y exclamó sorprendida: Señorita Vera, quería ayudarme a levantarme. Así que Hazel añadió: ¿por qué te llamas a ti misma esclava y llamas general a tu hermanastro? Eres la hija legítima de la familia Holden. Por favor, recuérdalo. Con eso, Hazel se detuvo de repente y empezó a llorar. Mantuve la cabeza gacha, incapaz de levantarme. Sin embargo, Callum permaneció en silencio durante un rato. Entonces, alguien se rió por encima de mí. Parece que hacen un buen trabajo haciendo cumplir las normas, comentó. De hecho, soy mucho más obediente, murmuré. Con eso, Callum se agachó y levantó el dedo para levantarme la barbilla. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se abrieron con asombro. Vera, ¿por qué has perdido tanto peso?, exclamó. Callum tenía sentimientos encontrados. Estaba conmocionado, como si tuviera dolor de cabeza, y sentía algo de lástima. Sin embargo, yo solo abrí los ojos, ajena a la tortura que me esperaba. Aún así, permanecí en silencio. No quería hablar, como era de esperar. Callum no me obligó a responderle. Inmediatamente después, Callum se rió y me soltó la barbilla. Las condiciones en el ejército son duras. Debes ser selectiva con lo que comes. Así que es natural que pierdas peso, comentó.
Tragué la amargura que tenía en la garganta. Hazel me ayudó a levantarme solo después de que Callum le diera permiso. Callum me llevó de vuelta a la mansión Holden esta vez porque su madre se lo suplicó y, también porque mañana era su cumpleaños. Sin embargo, según los sirvientes de la mansión, había otra razón. Era que Callum se casaría pronto con alguien. En cuanto a con quién se casaría, Callum tenía una novia de la infancia llamada Fiona Gordon, aunque Callum no lo sabía. 3 años atrás, me habían tendido una trampa para hacerme quedar en ridículo en un banquete. Fue una conspiración de Fiona y mi hermana menor, Celeste. Escuché que durante mis 3 años de ausencia, Callum y Fiona se habían vuelto muy cercanos y estaban a punto de casarse. Señorita, una vez que el general se case, definitivamente no la echará de nuevo, dijo Hazel. Al escuchar a Hazel, no pude evitar sonreír con amargura. ¿Acaso pensaba que aún sentiría algo por Callum y me obligaría a verlo casarse? Durante estos 3 años, he deseado morir todos los días. He tenido miedo durante mucho tiempo. Callum me envió a 2 sirvientas más a mi habitación y les pidió que me atendieran con esmero. Esperaron a que me bañara e intentaron ayudarme a desvestirme, pero me aparté como si alguien me hubiera pinchado con una aguja. Durante mis 3 años en el ejército, a menudo soñaba que alguien me desvestía a la fuerza. Lo que más me asustaba era que, al despertar, me daba cuenta de que no era un sueño, sino que había sucedido de verdad. Con un suspiro, les pedí a todos que se marcharan. No tenía ninguna enfermedad que me impidiera moverme libremente. Lo haré yo misma. Insistí. Le pedí a Hazel que se apartara, preocupada por qué pudiera ver las feas cicatrices que serpenteaban por mi cuerpo. En el banquete de cumpleaños que se celebraba en la mansión Holden, Callum me esperaba pacientemente fuera. En cuanto terminé de prepararme y me vestí de forma más adecuada, salí. Al llegar allí, vi a Callum, lo que me hizo entrar en pánico, pero de repente me vi obligada a sonreírle. ¿Por qué ha venido el general en persona? Este sirviente, Vera, me interrumpió Callum, con la mirada fija en mi rostro. En el futuro, recuperarás tu identidad como la señorita de la familia Holden y ya no tendrás que referirte a ti misma como una sirvienta. Negué con la cabeza y respondí, me temo que no puedo. Callum frunció el ceño al oír lo que le dije. ¿Sabes qué? Puedo admirar que te comportes bien, pero ser demasiado reservada es un poco excesivo, comentó. Me quedé desconcertada. Sabía que él creía que estaba fingiendo. De repente, Callum me tomó de la mano y dijo, vamos. Han pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. Te presentaré a mi padre y a mi madre. En cuanto estuvo a punto de tocarme, reaccioné inmediatamente y di un paso atrás para evitar su contacto. Ante eso, Callum me miró confundido. Caí de rodillas, luchando por contener las lágrimas que se me llenaban los ojos. Por favor, perdóneme, general. Yo, balbuceé, incapaz de continuar. Estos 3 años de experiencia me habían hecho temer el contacto físico con los hombres. La mirada de Callum se posó en mi rostro, pero no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta y siguió caminando. Yo lo seguí en silencio. Se podía ver a mucha gente asistiendo al banquete de cumpleaños. Como aparecí de repente aquí después de haber estado fuera durante 3 años. Los visitantes que me vieron por casualidad empezaron a cotillear sobre mí. Algunos me resultaban familiares, pero otros no. Creo que es ella, ¿verdad? La hija legítima de la familia Holden, susurró a alguien a los demás. ¿Por qué está tan pálida y delgada? Ya no es tan guapa, respondieron los demás. Deja de decir tonterías. ¿Recuerdas las cosas vergonzosas que hizo hace 3 años? Creo que ahora ha aprendido la lección, pero sigo estando bastante segura de que volverá a hacerlo. Además, una persona como ella no puede cambiar por mucho que haya aprendido. Compartió su opinión una mujer que estaba al lado. Dicho esto, no respondieron en absoluto y permanecieron en silencio. Al ver nuestra presencia cerca, esa mujer miró en dirección a Callum con confianza, como si no hubiera mencionado nada sobre mí. Al mismo tiempo, vi que la mirada de Callum en ese momento también era demasiado aguda, como si pudiera matar a cualquiera. Era muy consciente de que Callum había reaccionado así no para defenderme, sino para no distraer la celebración del cumpleaños de su madre. Por otro lado, Nathan Holden, el padre de Callum y mío, salió, cogido de la mano de Avery Holden, la madre de Callum, mi madrastra y la homenajeada. Al verlos, inmediatamente hice una ligera reverencia para mostrarles mi respeto. Efectivamente, Callum tenía razón. Aprender algunas lecciones hizo que Vera fuera más obediente, dijo papá con una sonrisa. Seguí de pie con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo, mientras Avery me miraba con simpatía. ¿Eres demasiado obediente? Ni siquiera te pareces a Vera, dijo. Más tarde, Avery se apartó a un lado. Se acercó a mí y me susurró algo al oído antes de marcharse y entretener a algunos de los invitados. Con eso, seguí de pie a un lado, demasiado callada y sintiéndome fuera de lugar. Estaba ocupándome de mis asuntos cuando, de repente,
Alguien vertió agua desde una palangana situada encima de mí, lo que me provocó un escalofrío. ¿Quién demonios es ese?, me pregunté. Al otro lado estaba Celeste, que me miró y dijo: hermana, acabo de hacer una apuesta con Fiona. Veamos qué tal has aprendido las reglas. ¿Te enfadarás si te echo agua encima o lo dejarás pasar? A mi lado estaba Fiona con una sonrisa amable. Me hicieron quedar mal a propósito en el banquete de cumpleaños y acabé completamente empapada. Me quedé allí con la cabeza gacha, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia mí. Sus intensas miradas me hicieron temblar como un saco. Intenté mantenerme despierta, pero todo a mi alrededor se volvió negro. Señorita, oí la voz de Hazel. Entonces, caí y alguien me cogió en brazos. Cuando todo se volvió negro y perdí el conocimiento. No tenía ni idea de quién demonios me había llevado de vuelta a la habitación. Alguien respiraba rápidamente y parecía estar demasiado nervioso por mí. Vera, sé que estarás bien. No tengas tanto miedo, dijo alguien, con una voz que me sonaba familiar. Sin embargo, como tenía los ojos cerrados, no podía adivinar de quién se trataba, pero por la voz, me di cuenta de que parecía ser Callum. Aún así, no estaba segura. Pero, por otra parte, Callum no era tan amable conmigo, incluso quería matarme. Más tarde, me quedé dormida y no sabía cuántas horas habían pasado. De repente, recuperé la conciencia, pero aún no había abierto los ojos. Solo oía una conversación entre Callum y alguien que parecía ser un médico. El médico suspiró y dijo: General, el cuerpo de la señorita Vera está débil, sobre todo porque no ha comido lo suficiente y ha estado expuesta al aire frío durante todo el año. Además, últimamente le han recetado demasiados medicamentos fuertes. Me temo que tiene que cuidarse más. ¿Débil?, preguntó Callum, demasiado confundido para entender lo que había dicho. Añadió: ¿cómo es posible? La desnutrición se debe principalmente a que es muy selectiva con la comida en el ejército. Pero, ¿qué pasa con el aire frío? La expresión de Callum se ensombreció mientras se aferraba al médico y le preguntaba de nuevo: ¿y qué hay de los medicamentos fuertes? Ante eso, el médico se mostró algo sorprendido. General, ¿no lo sabe? El cuerpo de la señorita Vera está débil. Ha estado expuesta al agua fría durante los últimos 3 años. Y en cuanto a esas medicinas fuertes, son aún más preocupantes, dijo el médico y suspiró profundamente. No debería haber dicho nada, pero he oído que la señorita Vera ha pasado los últimos 3 años en el ejército. Me temo que sabe a qué me refiero. Callum lo pensó durante un rato y su mirada se oscureció. Después de que el médico se marchara, dijo: necesito ver al vicegeneral Hilton. Sé que este general tiene algo y hay que interrogarlo. Parecía que había estado durmiendo durante un par de horas, incluso teniendo algunos destellos del pasado que pasaban por mi mente. Fue cuando Avery, su madre, llevó a Callum a la mansión Holden. Ese año, tenía planes de volar cometas de papel fuera del terreno despejado, pero, por desgracia, mi padre no me lo permitió. Quería que me quedara en casa obedientemente, porque iban a venir invitados importantes. Por eso decidí dar de comer a los peces del estanque, refunfuñando para mis adentros. Todo es porque mi hermanastro es general. Debe de ser un hombre imprudente y fuerte. No quiero verlo, me quejé. Sin embargo, en ese momento, no oí los pasos de alguien que se acercaba a mí. No fue hasta que moví los ojos hacia un lado que lo vi sentado allí. Entonces, Vera, ¿en tus ojos soy así?, me preguntó Callum con confusión. Al mirarlo fijamente, me di cuenta de lo atractivo que era y él me devolvió la mirada, con una hermosa sonrisa en los labios, en un abrir y cerrar de ojos. De repente me di cuenta de que me había pillado, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Yo era aún muy joven, probablemente tenía 14 años ese año. La primera vez que vi a Callum, lo admiré en secreto, no podía evitarlo. Al principio, no diría que me gustara la idea de que mi padre se casara con mi madrastra. Desde que conocí a Callum, esperaba con ilusión vivir en la mansión después de eso. Cuando eso sucedió, podía ver a Callum cada día. Aunque Callum era solo mi hermanastro, era demasiado bueno conmigo, no como esperaba que actuara. Luchó en el campo de batalla a una edad temprana y fue nombrado general. Un momento de gloria. Sin embargo, en privado, nunca actuaba como un general. En cambio, me enseñaba pacientemente a disparar con arco y a montar a caballo. Una vez me metí en problemas fuera y estaba muy asustada. Callum me ayudó a solucionarlo sin dudarlo. Incluso me cogió de la mano en ese momento con una sonrisa en los labios y me susurró: contigo, Vera, no tienes por qué tener miedo. Yo te ayudaré. En mi sueño, Callum era tan cálido. La luz del sol brillaba sobre él y no pude evitar querer acercarme a él. Pero al momento siguiente, su rostro cambió. La escena de mi sueño cambió rápidamente al día en que alcancé la mayoría de edad. Celeste hizo público deliberadamente mi pañuelo, bordado con el nombre de Callum. Esa criada que era demasiado leal a mí también confesó:
que siempre quería colarme en la habitación de Kayum a medianoche y que tenía pensamientos descarados todo el día. Cuando todos lo oyeron, se sintieron decepcionados y se burlaron de mí. Luché con todas mis fuerzas e intenté escapar, pero me atraparon y me llevaron de vuelta. La maldita persona que me atrapó no era otra que Henry Sanders. Él y un grupo de soldados se acercaron a mí con sonrisas burlonas en sus rostros. Me rasgaron la ropa y me llamaron prostituta desvergonzada. Intenté suicidarme varias veces, pero en lugar de ayudarme, me castigaron aún más severamente. Sentí desesperación, pensando que mi vida probablemente había terminado. La pesadilla terminó y de repente me desperté. La primera persona que vino a consolarme no fue Hazel. En cambio, fue Kayum. Me vio, que parecía muy asustada por algo, con sudor goteando desde mi frente hasta mis mejillas. Se asustó un poco, me sujetó los brazos e intentó consolarme lo mejor que pudo. Vera, no pasa nada, susurró Kayum. Me dio unas palmaditas en la espalda, lo que me hizo mirarlo con expresión ausente. Era como si estuviera mirando a un extraño, no a la persona que solía conocer. Luché por liberarme, pero él me sujetó la mano con fuerza y no me soltó. Kayum dudó y dijo: Vera, sé que has sufrido mucho en los últimos 3 años. Después de decirme eso, me tomó la mano y solo entonces se dio cuenta de que estaba cubierta de congelaciones y muy hinchada. Le pregunté a Floyd al respecto y llegué a la conclusión de que las normas del ejército son realmente demasiado estrictas. Eres una mujer y, efectivamente, fui negligente al organizarlo así, dijo Kayum, algo arrepentido. No sabía qué decir, así que bajé la mirada, todavía aturdida. Al menos, conseguí liberarme de su agarre. Reuní el valor para decir: es culpa mía, no tienes por qué culparte. Antes de que pudiera añadir algo más, él intervino: ya no tienes que llamarte sirvienta. Cerré los labios y no me atreví a decirle nada. En los últimos 3 años, me habían golpeado innumerables veces, porque siempre se me olvidaba llamarme esclava. No sabía a quién culpar por haber tenido que pasar por todo eso. Era Henry quien me torturaba casi todos los días con un látigo, diciendo que lo hacía porque Kayum se lo había pedido. Sé que él conocía todos los detalles de lo que me había pasado, y ahora, parecía que intentaba fingir que no sabía nada. En los días siguientes, Kayum, que siempre había estado muy ocupado, se encargó de todo sin irse. Me dio medicina, pero yo intenté evitarlo diciendo: deja que Hazel se encargue de estas cosas. Kayum ignoró mi protesta y dijo con firmeza: abre la boca. Al menos empecé a mejorar día a día. A medida que pasaban los días y Kayum estaba fuera centrado en sus obligaciones militares, me sentía inquieta quedándome en casa. Por eso llamé a Hazel y la dejé salir conmigo para respirar aire fresco. En cuanto salí a pasear, me encontré por casualidad con Celeste y Fiona. Oí muchos rumores de que Fiona estaba a punto de casarse con Kayum, una de las razones por las que se la veía merodeando por la mansión. La visitaba casi todos los días. Los dos se llevaban muy bien. Sin embargo, cuando me vieron paseando con Hazel, se detuvieron y me bloquearon el paso, mirándome con burla. Oye, ¿no es esta Vera la que acaba de regresar del ejército?, preguntó Fiona a Celeste y añadió: he oído que se alistó en el ejército para aprender disciplina durante 3 años. ¿Por qué no sabe respetarnos y saludarnos? Me encogí y sentí cómo me empujaban. Mientras tanto, Hazel intentó defenderme, pero sus seguidores las detuvieron. Dadles una lección a estas esclavas desobedientes, gritaron. Sin embargo, al ver que Hazel estaba siendo tratada injustamente, como yo, corrí a protegerla, pero no la detuvieron, como si les alegrara humillarnos a las dos. Fiona sonrió con aire burlón y dijo: he oído que Vera aprendió muchas habilidades durante su estancia en el ejército. ¿Es cierto? Me quedé paralizada y palidecí en un instante. Antes de que pudiera responder, Fiona insistió: ¿por qué no te desnudas aquí y nos lo demuestras? Entonces dejaremos ir a esta chica. ¿Qué me dices? Cuando Hazel oyó eso, inmediatamente negó con la cabeza. Dijo: por favor, no les hagas caso. Al levantar la cabeza, saqué en secreto una daga de mi manga y fijé mi mirada en la garganta de Fiona. Justo cuando me disponía a atacar, unos pasos que se acercaban rápidamente en nuestra dirección me interrumpieron. Con una sonrisa burlona, volví a guardar la daga en mi hombro. Al ver la daga, tanto Fiona como Celeste se quedaron atónitas. Gritaron y dejaron de burlarse de mí. En cuanto caí, las manos de Kayum me rodearon mientras murmuraba en silencio mi nombre. Por otro lado, me volví para mirar a Fiona y Celeste. Ambas dirigieron sus ojos hacia mí, incluso abriendo mucho los ojos al ver las manos de Kayum alrededor de mí. Sin embargo, dije, las dos me odiaban desde que éramos niñas. Sus complots pasados no fueron suficientes. ¿Ahora quieren que desaparezca? Al oír eso, la expresión de Kayum se endureció y dirigió su mirada aguda hacia ellas. Con eso, Fiona palideció, sacudió la cabeza y no quiso asumir la culpa. Dijo: no soy yo. Kayum no la escuchó.
Apretó los dientes con ira y ordenó: arrestadlas a las 2. Lo que Kayum hizo me dio tranquilidad y finalmente sentí que nadie podía molestarme. Mientras tanto, Kayum susurró: solo he estado fuera un día y ya estás causando problemas. Por favor, recupérate pronto. Vera, a pesar de intentar hacerme daño con la daga, logré evitar lesiones graves. Hablando de Fiona, ella siempre sintió algo por Kayum. Solía conspirar contra mí con Celeste por celos, pero ahora Kayum pronto se convertiría en un arma para mi causa. 3 días después, me desperté y Kayum finalmente se relajó. Esperaba que Kayum buscara venganza contra ellos, pero dijo: ahora que estás despierta, liberémoslos con una advertencia. En ese momento, miré a Kayum y me quedé atónita, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando eso sucedió, no hablé con Kayum durante varios días después de ese incidente. Sin embargo, eso no le impidió verme todos los días. Después de otros 5 días, finalmente terminé con eso y decidí hablar con él. En ese momento, Kayum vino a mí y estaba en la gloria. Solo me oyó decir: general, solo quiero a una persona en el ejército. Jana Watson. Espero que pueda visitarme tarde o temprano. ¿Qué?, preguntó Kayum. Quiero decir, Jana Watson, repetí. Eso hizo que Kayum me mirara con el ceño fruncido. Era bien sabido que Jana era una prostituta militar. Vera, pensaba que habías cambiado después de estudiar algunas normas del ejército durante 3 años, dijo Kayum, un poco decepcionado con lo que había oído. Y aún así te hiciste amiga de una persona así. Es una sucia y maldita prostituta. No pude evitar reírme de forma fingida. No me gustaba cómo menospreciaba a Jana. Él no sabía que se me había pasado por la cabeza suicidarme. Fue Jana quien me salvó. Era solo una plebeya, pero sus padres la obligaron a casarse con su hermano y acabó en el ejército. Todo el mundo sabía qué destino le esperaba a una mujer desprotegida en el ejército. Todas las mujeres allí serían tratadas como sucias, carentes de autoestima y estarían disponibles para cualquiera como esposa. Sabía que eso era lo que Kayum tenía en mente en ese momento. Después de hablar con Kayum, decidí guardar silencio todo el día. Sin embargo, Kayum suspiró y decidió traer a Jana allí. En cuanto vi a Jana, la dejé acercarse a mí. Entonces la abracé y lloré con ella, con mis manos aún rodeándola. Le prometí que si algún día lograba escapar de ese lugar, haría todo lo posible por rescatarla. Vera, ¿estás bien ahora?, me preguntó Jana, un poco preocupada. Tenía muchas cicatrices tan profundas como las mías. En lugar de responderle, solo sonreí y llamé a Hazel para que preparara un baño y una comida para Jana. Más tarde, Jana se sentó a la mesa del comedor. Comió mucho y estaba en la gloria, con Jana conmigo. Casi todo el mundo se había enterado. Muchos me criticaron por volver a avergonzar a la familia Holden. En el banquete familiar, donde Kayum y Fiona discutieron su matrimonio, Fiona creó algunos problemas. Se burló de mí con sarcasmo, diciendo: Vera, después de 3 años, tu personalidad ha cambiado. Ahora tienes una amiga tan sucia como ella. Si esto se sabe fuera, ya sabes cuáles serán las consecuencias. Mientras tanto, Celeste sonrió con aire burlón y se unió a ella para burlarse de mí también y preguntó: he oído que Vera no podía soportar la soledad en el ejército, así que coqueteaba con los soldados. ¿Es cierto? Al oír eso, la mirada de Kayum se oscureció. Antes de que pudiera replicar, mi padre la reprendió: Celeste, cállate, estás mancillando la reputación de tu hermana. Celeste se calló, pero siguió insultándome. Más tarde, se acercó a mí con el pretexto de brindar. Derramó vino sobre mi ropa y la rasgó, dejando al descubierto las cicatrices y marcas de mi pecho. Intenté tapármelas, pero Celeste las dejó al descubierto, lo que provocó que se extendieran los rumores. Kayum intervino, cubriéndome con su capa y ordenando a Hazel que me llevara a cambiarme. Justo después del banquete, Kayum se reunió conmigo para hablar. ¿De qué vas a hablar?, pregunté, demasiado curiosa. Vera, la presencia de Jana ha causado problemas. Sería mejor que la despidieras. ¿Quieres?, dijo Kayum. Lo miré con calma, todavía pensando en mi pobre amiga Jana, que estaba a punto de ser expulsada. Durante esos 3 años, viví como una prostituta. Cualquier soldado podía venir a mi cama cuando quisiera, lo que convertía mi vida en un infierno. Una vez, un subgeneral intentó forzarme, pero Jana intervino y me salvó. Más tarde supe que el subgeneral tenía una enfermedad de transmisión sexual. Jana se sacrificó para protegerme. Fue un gran acto de bondad y nunca lo olvidaré. Si lo hiciera, sería demasiado despiadada. Bajo la mirada seria de Kayum, sonreí levemente y pregunté: ¿y si no lo hago? ¿Qué pasará entonces? Kayum frunció el ceño una vez más y me acarició suavemente el pelo. Se aclaró la garganta y dijo: escucha, si aceptas, le pediré a tu padre que se case contigo. De repente, Kayum me dijo eso y me costó creerlo. Dijo:
en los últimos 3 años, he visto mi corazón. No puedo negar que también siento algo por ti. Sé que también soy responsable de ti. Vera, al oír eso, me eché a reír, como si fuera una broma divertidísima. Si me lo hubiera dicho antes, ahora estaría en la gloria y seguramente no podría dormir por las noches. Por desgracia, había sufrido mucho y tenía problemas para confiar en los hombres. Seguí riendo hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas. Callum, ¿sabes por lo que he pasado estos últimos 3 años? De repente, le pregunté, solo para saber que él lo sabía. Callum se acercó para abrazarme y me dijo, lo sé, el vicegeneral Hilton mencionó que pasaste por muchas dificultades y sufrimientos en el ejército. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No sabía por qué solo sabía de las dificultades, y no de las otras cosas a las que me enfrenté dentro del ejército. En cuanto recuperé el sentido, aparté a Callum y negué suavemente con la cabeza. Dijiste que querías casarte conmigo. Dijiste que las personas como Yana son sucias y carecen de autoestima. Comencé a discutir con él, para que Callum me entendiera mejor. Me quité la ropa, dejando al descubierto las cicatrices, los moretones y los tatuajes que Henry me había infligido por todo el cuerpo. Continué diciendo, pero yo también soy así. Mira cuánto he sufrido. Callum se quedó paralizado. Lo miré a los ojos y me di cuenta de que no podía creer lo que veía. Sin embargo, era evidente que no estaba convencido, incluso después de mostrarle las pruebas. No, esto no puede ser cierto, exclamó Callum, tristemente. Mirándolo, le aclaré, por tu culpa. Todo esto le pasó a mi vida. Así que, Callum, ahora que ves todos mis defectos, ¿todavía quieres casarte conmigo? Como era de esperar. Callum se asustó, se retiró y se fue. Suspiré y no me importó. Tampoco me importaron todos los chismes que circulaban. Desde el día en que Callum fue enviado al ejército, él estaba muerto para mí. Ahora, yo, Vera, soy simplemente un cadáver viviente en busca de venganza. Llegó el día siguiente. Le di dinero a Yana y la animé a empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. El matrimonio ya no tiene importancia. Sin embargo, Callum sabía lo que yo tenía. Aunque era la hija legítima de la familia Holden, inesperadamente me convertí en prostituta en el ejército durante 3 largos años. La desgracia que traje a la familia Holden era realmente imperdonable, pero antes de morir, debía resolver algunos asuntos. Callum, furioso al conocer la verdad, hizo arrestar al vicegeneral Hilton. También se ocupó de todos los soldados involucrados, haciendo todo eso con demasiada furia. Más tarde, Callum se arrodilló en el suelo y me suplicó que lo perdonara. Me dijo, Vera, no pasa nada. Todos los que saben esto están muertos. Ya no tienes que tener miedo. Eché un vistazo a los cadáveres que yacían en el suelo y negué con la cabeza. No, todavía me falta uno. Henry ni siquiera estaba incluido y yo no sabía por qué. En mediodía, Callum también capturó a Henry Sanders, tal y como yo quería. Esa bestia que siempre había sido cruel conmigo, insultándome con un látigo durante el día y rasgándome la ropa bruscamente por la noche. Lo vi atado en la prisión. Ese maldito Henry fue quien más me hizo sufrir. Ni siquiera intentó disculparse conmigo. Suplicó clemencia, dirigiéndose tanto a Callum como a mí. General, señorita, sé que me equivoqué, por favor, perdónenme, pero yo no tenía intención de mostrar clemencia. Con una sonrisa burlona, desenvainé mi daga y apunté a su cuello. Quería verlo temblar de miedo mientras su vida se desvanecía. Antes de morir, Henry también confesó a Fiona y Celeste. Henry admitió, hace 3 años, me enviaron al ejército y me jugaron una mala pasada a mis espaldas. Decían que era una esclava exiliada de arriba y que podían intimidarme y violarme a su antojo. Sería mejor que muriera en el ejército. Henry y los demás codiciaban mi belleza y se negaban a dejarme morir. Simplemente me dejaban sufrir día tras día. Tras la repentina muerte de Henry, tramé cómo hacer sufrir aún más a Fiona y Celeste. Callum montaba guardia a mi lado todos los días, sin dejarme sola nunca. Insistía en viajar conmigo en el carruaje y probaba personalmente mi comida para ver si había veneno. En apariencia, afirmaba que no le importaban mis cicatrices, e incluso prometió casarse conmigo a pesar de las objeciones de los padres de Fiona. Pero, en secreto, buscaba médicos expertos para encontrar la manera de eliminar las marcas de mi cuerpo. Eran símbolos de vergüenza que no podía soportar ver. A pesar de su amabilidad, yo sabía que solo era una forma de engañarse a sí mismo. Eliminar las cicatrices no cambiaría lo que había sucedido, pero acepté sus gestos de todos modos, sabiendo que eventualmente atraerían a nuestro verdadero enemigo. Callum finalmente anunció la terminación de la propuesta de matrimonio con Fiona para casarse conmigo. Eso hizo que Fiona se sintiera muy ansiosa por lo que había sucedido. Bueno, no tenía nada que ver con eso. Al día siguiente, Callum regresó del ejército y solo encontró un puñado de cenizas.
Mientras tanto, Hazel le entregó la nota de suicidio que yo había preparado de antemano. Fiona y Celeste intentaron matarme, dije. Estas palabras enfurecieron a Callum, lo que le llevó a detener a Fiona y Celeste. Callum le dio personalmente el golpe mortal a Fiona y ella fue castigada aún más. Todo el proceso obligó a Celeste a verlo con sus propios ojos. Por otro lado, durante ese tiempo, Celeste ya se sentía loca. Un cadáver femenino sin piel fue sacado de la mansión Holden. Fue Callum quien ordenó a algunos de sus hombres que arrojaran ese cuerpo a la fosa común. Mientras tanto, Celeste, con el pelo y la cara despeinados, salió corriendo a la calle, gritando repetidamente que habían desollado a personas y las habían convertido en linternas. El mundo no sabía lo que había sucedido, pero parecía que todos sabían que yo era la hija de la familia Holden. Hablando de la familia Holden, la mansión había sido registrada durante varios días y se esperaba que Celeste estuviera por allí, pero más tarde fue arrastrada por alguien y no volvió a haber rastro de ella. Pero Callum, ambas partes habían acordado que se casarían en 3 días. Cuando oí a Hazel mencionarme esas cosas, no esperé más y corrí hacia la pequeña montaña a unos 100 kilómetros de la mansión Holden, con ganas de alejarme de la zona solo, para estar lejos de ellos. Aún así, había mucha gente alrededor que seguía cotilleando, que Callum estaba enamorado de mí, incluso si la persona moría. Podían usar una tableta para casarse con ella. Sin embargo, nadie sabía que la persona que solía ser cariñosa era la verdadera culpable. Pasaron 3 años. Se me ocurrió una idea. Todas las emociones y el amor no eran más que las limitaciones de los miembros de la familia atrapados en una jaula. Bueno, tenía en mente matar a Callum con mis propias manos. Sin embargo, me di cuenta de que si le dejaba morir tan fácilmente, no sufriría tanto. Quiero que cargue con este remordimiento durante el resto de sus días. Solo entonces podría empezar a curarme del dolor de los últimos 3 años. Mientras tanto, Hazel me regaló una tarta de flores adornada con rosas recién cultivadas. Cuando me la entregó, me dijo, como todo eso ya es pasado, solo tienes que ser tú misma a partir de ahora. ¿Qué tal está mi cocina? ¿Está buena? Antes de responder, probé un bocado del pastel de flores e intenté saborearlo. A lo lejos, el cielo estaba despejado y las nubes se arremolinaban. Era un momento ideal para hacer un recorrido por el mundo a través de las nubes.